Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar una corona de Navidad. Para elaborarla vamos a hacer un bizcocho de galletas de jengibre, un bizcocho sin nada de harina a base de galletas trituradas con todo el sabor de las galletas de jengibre. En bocatus.com os dejo todos los ingredientes bien detallados que necesitamos para elaborar esta corona navideña. Ahora comenzamos con la receta. Para esta receta vamos a utilizar 300 gramos de galletas de jengibre. Las metemos en una bolsa para congelar con cierre zip y con la ayuda de un rodillo las machacamos hasta hacer una harina de galletas. Ahora en un bol batimos hasta espumar 3 huevos junto con 100 gramos de azúcar. Añadimos 100 gramos de leche y 80 gramos de mantequilla previamente derretida en el microondas. Por último añadimos las galletas y un sobre de 15 gramos de levadura química o polvo para hornear e integramos bien hasta conseguir una masa homogénea. Ahora os voy a enseñar un truco para los que no tengáis un molde tipo corona. Forramos con papel de hornear un molde de 22 centímetros de diámetro y justo en el centro vamos a colocar una lata reutilizada que esté bien limpia y forrada con papel de hornear para que no se nos pegue el bizcocho. Le vamos a poner también peso dentro para que la lata no se mueva. Ahora vertemos dentro del molde la masa de bizcocho y lo llevamos al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 45-50 minutos. Y tras el tiempo de horneado ya tenemos listo nuestro bizcocho de galletas de jengibre. Dejamos que se atempere durante 10 minutos dentro del molde y pasado este tiempo lo desmoldamos, retirando primero la lata y como veis se despega perfectamente gracias al papel de hornear que le hemos puesto. Después lo volteamos sobre una rejilla para que se enfríe completamente. En este punto que nuestro bizcocho de corona está completamente frío, decoramos la superficie con unas flores de nata. Previamente habremos montado 100 gramos de nata con una cucharada de azúcar glass. Seguidamente colocamos unas frambuesas, unas hojas verdes de eneldo, unas galletas de jengibre de las que hemos utilizado para hacer el bizcocho y unas tiras de piel de naranja previamente rebozadas en azúcar. Y ya tenemos esta rica y vistosa corona de Navidad lista para comer. Pues ya me he cortado un trozo de corona y fijaos qué pintaza tiene el bizcocho. Y vamos a probarla. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está el bizcocho! Tiene todo el sabor de las galletas de jengibre, es una pasada lo aromático que es el bizcocho y está muy jugoso, muy esponjosito, con la nata también la acompaña fenomenal. ¡Buah! Es un postre delicioso, ya habéis visto que es muy vistoso y facilísimo de preparar, es que no necesitamos nada. Unas galletas de jengibre, unas ramitas verdes, un poquito de frambuesa y fijaos, ¡buah! ¡Qué espectáculo de postre! Bien bocateros, pues si os animáis a preparar esta corona navideña, hacedle una foto y compartirla en mis redes sociales para que todos podamos ver el resultado. Y os recuerdo que nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!